Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Santiago y hoy tenemos un invitado especial. Pedro ya no va a poder acompañarnos porque trajimos a nuestro querido Tomás Charles. Hola, hola, ¿qué tal? Gustazo. Tomás es fundador de una empresa súper interesante que dije, queremos traer al podcast. Queremos escuchar la historia, queremos saber lo que hacen, lo que los llevó a donde están y también un poco conocer la historia de él. Entonces, quería aprovechar hoy día un episodio especial para entrevistar a Tomás y que nos pudiera contar todas esas pequeñas aprendizajes, cositas entretenidas y cosas que creemos que vale la pena que escuchen. Así que si nos están escuchando en Spotify, también los invitamos a ver el video en YouTube, donde podrán ver en persona Don Tomás. Así que, Don Tomás, bienvenido. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Entonces, te quería preguntar un poquitito, como contextualizando, ¿de dónde vienes? ¿Qué te trajo a fundar Fraccional? Cuéntame un poquitito de ti. ¿De dónde vengo? Normalmente cuando preguntan eso, lo primero que digo es que soy arquitecto. Eso es como lo primero que sale del alma. A pesar de que a esta altura ya no estoy haciendo mucha arquitectura, ¿verdad? ¿Ya? Y de ahí mismo viene el proyecto, ¿cierto? Fraccional trabaja con la vivienda, con el acceso a las propiedades, y desde que estaba en la oficina de arquitectura, o sea, la oficina, desde que estaba en la escuela de arquitectura, siempre fue un tema para mí la relación entre la arquitectura misma, la vivienda, todo tipo de propiedades, las oficinas, todo, y la economía que le definía los incentivos, ¿cierto? ¿Hay alguna especie como de desconexión entre esas dos cosas? ¿Cuál es el problema que hay hoy en día? O sea, totalmente. Ese es justo el drama, ¿cierto? Como si vamos directo al meollo del asunto. Para mí había una desconexión muy grande entre los incentivos de cómo se producen las propiedades. Hablemos particularmente de la vivienda porque es lo más evidente, pero es válido para todo. Cómo se produce la vivienda, los incentivos de quienes la financian y los incentivos de las personas que quieren habitar en ella. Entonces, desde que estaba en la U siempre me pareció que el problema no era tener arquitectos más capos que supieran diseñar mejor o más, no sé, acceso a la vivienda necesariamente por subsidios y otras cosas que las financian, sino que más bien necesitábamos un sistema de financiamiento nuevo más allá, ¿cierto? Como armar de nuevo esta estructura de incentivos que hace que las casas sean como son. Y para entenderte un poco, ¿cuál es el incentivo o cuál es la discordancia? ¿Cuál es el incentivo del que quiere vivir en esta casa que tú estás diciendo versus el arquitecto versus el financista? ¿Cuál es el problema? Mira, ¿Qué quiere cada uno? Totalmente de acuerdo. La forma más fácil de entenderlo es ponte a ti mismo en algún barrio de esos de playa ricos donde hay casas bacanes. Cada una de esas casas probablemente se la hizo la familia misma que está viviendo ahí o alguna familia en el pasado a la pinta propia, ¿cierto? Y uno ve esas casas y uno dice, oye, qué maravilla esta cuestión, qué choro sería tener esa piscina, eso lo que sea. Si uno mira casas de un condominio un poquito más allá, producidas por una inmobiliaria, nada en contra de la inmobiliaria, pero es muy poco probable que sean tan ricas como las casas que se hicieron cada uno de ellos. Y eso demuestra que los incentivos que definieron el diseño de esas casas versus las casas diseñadas por cada una de la familia son completamente distintos, ¿cachai? Las personas cuando deciden cómo es el lugar donde ellos quieren vivir, tienen en cuenta cómo es su estilo de vida, dónde les gusta pasar el tiempo, si son unas personas de tener invitados o la verdad es que prefieren tener una pieza más rica y amplia con un lugar donde comer la pieza. Hay distintas como formas de vivir que no se capturan en la producción de viviendas en masa. En las viviendas en masa, el productor, ¿qué está pensando? ¿Está pensando en mejorar la cantidad o al revés, en lograr tener un producto mínimo relativamente vendible, pero nunca está pensando en llevar la experiencia de vivir ahí al máximo si es que significa mucho aumento de costos, ¿o no? Mira, como buen mercado funcional, y dentro de todo el mercado igual es funcional y competitivo el inmobiliario, siempre hay variedad, ¿vale? Pero dentro de esa variedad tenéis que estar seguro de poder vender. Y es ese como riesgo de que no guste lo que evita que las cuestiones se hagan mejor. El objetivo de cualquier inversionista inmobiliario siempre es hacer la rentabilidad. Y es el mismo que yo tendría si yo desarrollara un edificio. Si no hay que como ser, ¿cuál es la palabra? Inocente, ¿cierto? Respecto a esto. Obviamente la persona que está poniendo un gran capital para desarrollar algo necesita rentar ese capital, si no, no lo va a hacer. Si no fuera así, no tendríamos vivienda. El tema es que esta persona tome riesgos en el diseño y haga una variedad pensando en un cierto estilo de vida que no es el que se imagina o el que el mercado ha estado comprando en el pasado, no va a arriesgarse a hacer algo nuevo porque si no vende, probablemente quiebra, ¿cachai? Las inversiones son muy grandes para tomar los riesgos necesarios. Si tú veis lo mismo en la moda, por ejemplo, y tú veis lo que se produce en un mercado igual de competitivo, tenéis ropa para todos los gustos, pero no tenéis departamentos para todos los gustos, ¿cachai? Yeah. Y creo que esa diferencia es la que me llamaba mucho la atención desde la escuela de arquitectura, que ¿por qué estamos...? Era divertido. En la escuela de arquitectura yo pensaba,
¿por qué estamos como entrenando tanto en ser mejores diseñadores si vamos a salir al mundo real a hacer los mismos edificios que hace todo el mundo? Mira, ¿Sí? qué buena pregunta. O sea, ¿tú sentís que hoy en día en la enseñanza de la arquitectura en Chile hay una especie de discordancia entre este sueño del arquitecto creativo, ambientalista, preocupado de lo visual, con la vida real que te dice, no, a la inmobiliaria no le importa eso, lo que a la inmobiliaria le importa es funcionalidad, contención de costo? Entonces se genera un poco como una discordancia entonces. Totalmente de acuerdo. Al final lo que se logra, o sea, sí, eso es lo que pasa. La formación arquitectónica está muy concentrada en cómo hacer al arquitecto bien arquitectoso, pero no necesariamente hacerlo funcional en el sistema de incentivos en el cual se va a desenvolver después, ¿cierto? Y eso transforma al arquitecto como en el enemigo casi del inversionista, en el desarrollo de la vivienda, ¿cierto? Ya. Es como que están ahí peleándose, el arquitecto un cacho y ojalá tráeme uno que no sea muy creativo para que me salga barato. Y cuando tú saliste de la U y te metiste, ¿a dónde partiste trabajando? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu primera pega? Porque ¿siempre has estado emprendiendo o trabajaste antes? Alcancé a trabajar. Duré, creo que 6 meses de empleado. Ya. Parece que no soy muy buen empleado. pero, Me gusta. Pero parece que sí, buen emprendedor. Eso me ha salido mejor. Cuando salí, trabajé en una oficina súper como reconocida, dentro del mundo de los arquitectos al menos, que es Móvil Arquitectos. Son los que Ya. están desarrollando el edificio nuevo que se está haciendo en Apoquindo con toda lava. Ese gran El MUT MUT. que se llama. Ya. Ya, lo que están haciendo el MUT. Me tocó diseñar el suelo del MUT. No necesariamente crearlo, pero sí dibujarlo. Ya. Pues cuando tú ves las piedrecitas, esos planos lo hice yo. Y estuve 6 meses ahí durante la pandemia y la verdad es que estaba podrido. Como, era lo mismo, ¿cierto? Como tanto que aprendí y estudié para cosas grandilocuentes y aquí estoy dibujando cómo poner las piedrecitas en orden en este edificio. No era lo mío. Mi objetivo era pasarme después a la arquitectura todavía, pero mi propia oficina y poder diseñar yo edificios con el espíritu de hacer esos edificios distintos. ¿Cachai? Ese es el objetivo inicial. ¿Y cuál fue? Porque algo me contaste el otro día de que tuviste otro emprendimiento antes de Fractional. ¿Cuál fue ese emprendimiento? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los aprendizajes que hay de eso? Te cuento la línea de tiempo en orden entonces. Después de Móvil, estuve 6 meses ahí, me aburrí, puse mi propia oficina de arquitectura con mi papá, que también es arquitecto, y con un amigo de la U. Empezamos a hacer proyectos chicos que agarrábamos un quincho por acá, un otro quincho por allá, después empezaron a llegar las casas de playa, súper entretenidos, proyectos súper bonitos, pero de nuevo yo sentía como que no había impacto, ¿cachai? Como que no estaba cambiando nada. Onda, sí, va a quedar una casa bonita aquí a la que probablemente 100 personas en la historia de la humanidad van a entrar y sería. Pero no estoy logrando cambiar como la vivienda es, que era lo que yo quería hacer, ¿cierto? Y en el proceso de tratar de descubrir cómo conseguir pasar de esos proyectos de casas a hacer edificios, mi papá me dijo, mira, la forma de lograrlo, como era un cabro chico, que no la ganaba nadie, Nadie te va a contratar, y ya. nadie te va a contratar, tenéis que tener un terreno tan bueno y tenéis que venir amarrado a él que la inmobiliaria como que te va a decir que sí, aunque te tenga que poner como un arquitecto revisor encima con tal de tener el terreno. Ya. Entonces, la parte compleja acá era conseguir un terreno bueno. Y dije, Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo se consigue un buen terreno de inversión para construir encima? Porque te lo pregunto porque yo invertí en Estados Unidos, tuve que hacer el proceso de encontrar un terreno, fue un proceso difícil, hicimos una muy buena compra y resultó que la chuntamos. Pero tuvimos ayuda de una oficina de arquitectos que nos estuvo haciendo la pega y también estábamos en otro país, entonces también habían otros desafíos ahí. ¿Cómo hoy en Chile tú le recomendarías a alguien buscar un terreno para después construir una casa encima? son cosas distintas. Para construir una casa encima, yo creo que para cada uno va a ser distinto el terreno que busca. Lo que yo estaba buscando en este caso en particular era para construir un edificio y ese terreno normalmente está compuesto de 5 casas, ¿cachai? Que se van a demoler. Entonces es como otro tipo de terreno que tiene que ver con ver dónde hay como un grupo de casas que valdría la pena comprar para construir un edificio encima y cuyo precio de mercado como casas sea menor de lo que tú podrías pagar por el suelo. Ya, Para que los dueños te los vendan, ¿cachai? Entonces, formas de encontrar un buen terreno para hacerte una casa, ya sea de inversión o propia, muchas, pero van a depender de lo que estés buscando. Una de las primeras cosas que miraría es la norma, que es lo que te permite la municipalidad hacer ahí, ¿verdad? Pero para este caso de la inversión inmobiliaria iba un poquito más allá. Tenía que investigar las normas mismas, de qué tamaño y cuántos departamentos iba a tener en el edificio que se podía hacer. Regulador, ya. Por el plan regulador, exactamente. Tenía que tener estas casas que tuvieran el tamaño suficiente para que hiciera sentido la inversión.
y estas casas tenían que venderse por un precio que a ti no te impactara muy duro en el valor de venta de los departamentos finales. Entonces tiene que ver con territorio, tamaño, arquitectura, geometría y mercado también. Si me hubiera preguntado eso hace 6 meses, ¿dónde es el lugar para encontrar ese terreno? Yo te habría dicho en Urbana. Urbana con B corta es el primer emprendimiento después de la oficina de arquitectura. Y justamente trata de solucionar ese problema. ¿Cómo voy a saber yo, ya siendo el que está buscando el terreno o el que quiere vender su casa como terreno en conjunto con los vecinos, cuánto se debería poder pagar por el suelo? ¿Cómo evito que me pase a llevar, digamos, por no usar una palabra fea, la inmobiliaria con el precio que me va a pagar? Y pueda vender un precio justo. Si es que yo no sé el tamaño del edificio que se puede hacer y cuánto va a rentar y todo ese show. Entonces Urbana lo que hacía era calcular en base a la norma, al mercado circundante y al terreno en particular, el valor del suelo. Y con eso podía coordinar a los corredores para que coordinaran a los vecinos y a su vez llevar esa oferta a la inmobiliaria correcta que estuviera interesada en ese terreno en particular, con ese edificio en particular. ¿Y ese emprendimiento cuántas personas tenían? Éramos 2,5. Fuimos 3 por un tiempo. 2,5, partimos una persona por la mitad. Claro. Bien, ¿ya? Sí, fuimos 2. Fuimos 3 un tiempo. Un co-founder se fue. Después quedamos 2, que somos los mismos que seguimos ahora con Fraccional, que somos el Pato y yo. Y teníamos la ayuda de un data scientist que estaba trabajando para nosotros. Entonces éramos 3 personas en total en Urbana. Y en Urbana en particular, por ejemplo, hablemos un poco para ayudar a los emprendedores que nos escuchan. ¿Cómo financiaste ese primer periodo? ¿Cómo viviste? ¿Cuánto duró este emprendimiento? Urbana duró 1 año. O sea, a ver, técnicamente Fraccional vive bajo la misma SPA que Urbana. Entonces esa empresa sigue viva. Es una especie como pivoteo. Es un pivote de producto, pero la empresa es la misma. ¿Cómo lo financié? Es una historia chora. Y yo creo que todo emprendedor debería explorar esto porque no es el lugar normal al que el emprendedor hoy día en Chile está mirando para buscar financiamiento. Ya, a ver. Pero nosotros, como el producto era tecnológico, yo cuando venía con esta idea de los terrenos y buscar una forma de simplificar la forma de encontrar terreno, me junté, entre otras personas, con el Pato López. El Pato López es mi co-founder hoy día. Y le expliqué este tema tomándonos una cerveza en un bar. Inmediatamente me dijo, voy a intentarlo. Y construimos un producto muy rápido. A los 3 días de que yo le había contado la idea, él ya llegó con un MVP, se llama un mínimo producto viable, que nos permitiera a nosotros saber que era posible construir eso que estábamos pensando. Él es programador. Él es programador, claro, y yo te diría que de los mejorcitos de Chile. La gente que sabe de programación y que estuvo en la U con él, le iba a preguntar a él cómo hacer las cosas. Ese tipo de gallo. De hecho, si alguien en la audiencia por casualidad estuvo en la Universidad Católica y ocupó la aplicación Alma Mater, esa aplicación la hizo el Pato en su tiempo libre, así de aburrido. Y tuvo como 30.000 usuarios. Así, y nunca la monetizó, fue como algo que hizo por deporte mientras estaba en la U. Es como ese tipo de personas que como por gusto construye cosas útiles que pueden ayudar mucho a muchas personas. Entonces, el financiamiento. Como ya teníamos este producto, ya podíamos como salir, entre comillas, a venderla para más, ¿cierto? Oye, esto es posible, podemos venderle esta cuestión a alguien. Empezamos a preguntarle a algunos, tratamos como de mover la malla social, conocidos de conocidos que quizás tuvieran algún nivel económico y nos pudieran ayudar con algo. Y entre medio encontramos Platanus Ventures. Platanus Ventures es una aceleradora de emprendimiento a la cual tú podís postular con una idea, básicamente, y si eres un equipo que se ve capaz, que tiene una componente técnica grande, estos gallos te ponen $100.000. No questions asked, tú pagas lo que quieras con esos $100.000, tú defines para que los usen, no tienes que reportar nada, pero ellos compran con eso el 7% de tu empresa si es que crece. 7% si es que crece. O sea, el 7% lo compran de frentón, pero si es que muere. ¿Cierto? No te lo van a cobrar. Te pagan $100.000 por un 7%. Por un 7%, exactamente, pero en la etapa idea. Perfecto. No necesitáis tener nada muy construido para acceder a ese capital. Ya. Y hoy día están aceptando como 15 startups al semestre. Y si es que como emprendedor tu producto es potencialmente tecnológico, yo recomendaría que te consigas un co-founder tecnológico, lo conviertan en un producto escalable de software y que puede llegar mucho más lejos que quizás una pyme, y busques cosas como Platanus Ventures. Recomendaría ese porque los quiero un montón, nos han ayudado mucho, pero hay otras aceleradoras del estilo que te ponen en el orden de los cientos de miles de dólares y te dan, claro, tenéis un par de años trabajando entre 2 personas. Ahí tengo una buena pregunta. Si tu negocio termina valiendo $100 millones, ¿qué sentirías respecto de ese 7% de los $100.000? Se los pago con gusto. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Tú decís que sin eso no hubieses podido despegar? No habríamos podido. O sea, piensa que Urbana, mientras lo construíamos, estuvimos 1 año tratando de hacer andar este producto en un mercado que no compraba terrenos. Y el negocio era vender terrenos. Entonces estuvimos 1 año sin producir un solo peso, pero podíamos pagarnos un sueldo para sobrevivir gracias a ese capital. Además de que ellos te
te hacen un proceso de aceleración, te enseñan, te contactan con personas, hacen un montón de cosas. Entonces, completamente válido. Mira, es interesante porque hay sentimientos súper encontrados en el mercado con las aceleradoras, particularmente con que muchas veces son bastante tiburones con los porcentajes que te cobran al principio. Entonces, es interesante verlo desde el punto de vista de alguien que siente que fue exitoso. Eso me gusta harto, lo encuentro interesante. Y por ejemplo, ¿qué te hizo o qué error o qué problema viste en tu negocio que dijiste el tema de los inmuebles? Tenemos que cerrarlo en cuanto a terrenos y tenemos que pivotear hacia algo más. ¿Cuál fue el problema ahí? Mira, ahí hay un mea culpa. Primero que todo, el Pato se dio cuenta mucho más temprano que yo. Me dijo, Tomás, nadie está comprándonos un terreno, llevamos un buen rato acá, hay que moverse. Era evidente en retrospectiva, las tasas de interés altas, los periodos de inflación, le pegan muy fuerte al mercado de capitales en todas partes. Y las inmobiliarias, desde el día a día parece que tuvieran muchas lucas, pero no hacen más que levantar esas lucas. Y esas lucas vienen de otros fondos que son sensibles a este tipo de cosas. Y que cuando hay incertidumbre política, por ejemplo, como lo hubo cuando fueron las últimas votaciones, se van para afuera. Cuando hay alta inflación o mal manejo o una pandemia, no están dispuestos a invertir. Entonces, no había plata para comprar suelo. Ese era el problema. La pregunta es, ¿no era el momento o no era el producto? No era el momento. Definitivamente no era el momento. O sea, tuvimos conversaciones así como en los más altos círculos de la Cámara Chilena de Construcción y que nos decían, por favor, hagamos esto. Como ya, pero me van a pagar. No, es que no hay plata. Entonces no lo voy a hacer. Sí. Fue así de simple. ¿Y qué pasó en ese proceso mientras nosotros nos dábamos cuenta que no podíamos, insistentemente no podíamos conseguir como que alguien pusiera los billetes donde estaba la boca, ¿cierto? Todo el mundo decía que el producto era increíble, que les gustaba esto, que apretaba ahí un botón y se hacía un modelo 3D del edificio casi por arte de magia, sin necesitar un arquitecto. Era bien choro el software. Quiero ir un paso para atrás, que hay un tema que me gustaría explorar ahí. ¿Cómo lo viste o qué sentiste o cómo fue la experiencia de, por ejemplo, con la cámara, de personas que están en muy alto nivel, que tienen todos los recursos y te dicen, me parece muy buena tu idea, pero no estoy dispuesto a pagarla? ¿Cómo viviste esa experiencia como emprendedor? Porque siento que hay muchos emprendedores que viven eso, que pasan por eso. ¿Cuántas veces hemos visto emprendedores que dicen, oye, lo que tú estás haciendo es espectacular, me encanta, es el mejor negocio de la tierra? Perfecto, cómprame. No, bueno, es que en realidad no tengo. Entonces, hay siempre es como especie como de prueba muy dura de si en verdad quieres probar que tu negocio es bueno, no pidas opiniones, pide compras. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te tocó vivir eso a ti? ¿Cuánto te demoraste en darte cuenta de esto? Yo creo que es complejo porque hay que darse cuenta solo. No te lo dicen. No te dicen no te voy a pagar. Te dicen déjame verlo, déjame discutirlo. Es que mi jefe no me dijo. Es que dame una semana. Desaparecen, te hacen ghosting. No te lo dicen. La gente no te lo dice a la cara. Uno tiene que darse cuenta solo que no te están pagando. Y eso toma tiempo. A mí me costó mucho. Yo personalmente estaba más enamorado de la idea de lo que debería y estaba ignorando los números por la idea, porque yo había pasado por el proceso de seleccionar un terreno, yo sabía lo difícil que era y lo necesario que era el producto, y eso me hacía ignorar lo malo que era el momento. No. ¿Vale? Y yo estoy seguro que si es que hubiéramos estado como en un boom de ventas de terrenos como lo fue entre 2016 y 2018, habríamos explotado. O sea, todo el mundo habría como tomado esta idea, este software, ¿cachai? Que dicho sea de paso no somos los únicos que se le ocurrió, existen alternativas y hoy día también están ellos dando la pelea y si alguno de ellos lo logra, me saco el sombrero. Pero en este momento está difícil, en este momento en particular. ¿Y qué, si te tuvieras que dar un consejo a ti mismo de hace 2, 3 años atrás, cuando estabas haciendo este negocio, qué le dirías a una persona que empieza a sentir que mucho consejo, muchos aplausos en la espalda, pero pocas ventas? ¿Cuál es el medidor? ¿Cuándo dices, sabéis que tenemos que cambiarnos? Buena pregunta. Yo creo que va a depender del producto. Si es que estáis trabajando B2B, o sea, tú le vendes servicios. ¿Qué fue para ti? ¿Cuál fue el momento que dijiste, sabes qué, tengo que cambiarme? Cuando encontré otra cosa que llamaba más la atención. Yo creo que yo no conocía la sensación de que sí les gustara. Yo venía de empujar este producto que se veía muy bueno y prometía mucho, pero que nadie aceptaba, y no había visto la otra cara de la moneda. Cuando uno trae un producto que uno lo postea como una idea y de repente la plata cae. No. Que funciona al revés. Entonces no fue hasta que lo vi. Hicimos un experimento súper choro. Empezamos a ir a las inmobiliarias y buscando como una excusa para que efectivamente nos pagaran por algo, hicimos una serie de features, de capacidades del software que nosotros podríamos desarrollar, pero no estaban desarrolladas, y las ofrecimos como que estuvieran listas. ¿Ya? Y en las reuniones las ofrecíamos y veíamos dónde ponían hincapié las inmobiliarias, dónde nos pausaban en esa conversación. Y apareció esta idea de la venta de fracciones. Nosotros decíamos, ya, estos señores no nos están comprando terrenos porque no pueden vender
los departamentos. Y bueno, no van a poder construirlo, ok. Claro, o sea, pueden comprarlo, pueden construir, pero si nadie les compra el departamento no les sirve de nada construir, entonces mala inversión. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que vendan más rápido de manera que nos compren terrenos? Solo dijimos, bajemos la barrera de entrada a la compra de propiedades. Hagamos que no tengan que encontrar personas que tengan 10 millones de pesos. Hagamos que necesite una persona que tenga 100 lucas y les compre una propiedad. Entonces les empezamos a ofrecer esta idea, que ni siquiera sabíamos cómo lo íbamos a hacer, de que podríamos buscar una forma de que les compraran los departamentos de pedacitos. Ya. Y siempre nos frenaron ahí. Y ahí nos dimos cuenta que estaban dispuestos a pagar inmediatamente. Nosotros le tiramos un precio así al ojo y sí, lo quiero. ¿Y por qué, buena pregunta, por qué a las inmobiliarias les es tan atractivo que tú vendas sus departamentos por fracciones, entre comillas, por pedacitos, en vez de venderlos a un solo vendedor? Porque yo supongo que para ellos es mucho más complejo tener que coordinar a 1000 personas que coordinar a una. Es que ellos no tienen que hacerlo. Yo me encargo de ese cacho. Entonces, los beneficios para la inmobiliaria. Hay un asunto de timing también. Como te decía, en 2018 Urbana habría florecido. Quizás fraccional no le habría ido tan bien. Porque en ese momento las tasas estaban bajas, la gente si necesitaba comprar una propiedad podía comprarla, los precios todavía no seguían subiendo tanto como han seguido subiendo desde la pandemia. Entonces, hoy día, como está restringida la entrega de créditos, las personas no estaban comprando propiedades. Y las inmobiliarias tienen un serio problema. Hoy día creo que hasta un 40% fue el último dato que escuché, de personas que firmaron una promesa no están comprando la propiedad. Entonces, esas personas son costo para la inmobiliaria que no solamente perdió un cliente, tiene que devolverle plata que ya recibió y que seguramente ocupó. Sí. Y tiene que cobrarle una multa y esta persona después va a los medios diciendo que esta inmobiliaria es terrible porque le cobró una multa. Es muy complejo para ellos. Entonces, tener a ellos una válvula de escape para estas personas que le pagaron el 10% del departamento, que se queden con el 10% del departamento, es muy útil. Y como estaban con problemas de venta, hoy día era clave. Tener la posibilidad de ofrecer esto así, clave. Les agranda el mercado. ¿Cachai? O sea, al final del día, tú dijiste, mira, las deserciones de las promesas están muy graves, necesitamos hacer algo. Y a los ojos de la inmobiliaria es atractivo, por lo tanto, veamos una forma de que ese departamento que no tienes el comprador para la totalidad, bueno, juntemos hartas personas y compremos el mismo departamento. Exactamente. Y para el otro lado, ¿cuál era el dolor? Porque, ¿qué está pasando hoy en Chile que tú no puedes comprar un departamento? Ya, son dos preguntas. ¿Cuál es el dolor y qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Chile y qué está pasando en el mundo? Entre desinterés de una nueva generación que pasa a ser generación dominante. Tú has cachado que en el mundo económico hay siempre una generación dominante que es la que está como cuarentona, cincuentona, es la que pone las lucas. Los millennials estamos llegando para allá. Entonces estamos convirtiendo como el predominante comprador. El millennial tiene menos interés en comprar propiedades porque quiere viajar por el mundo, porque no quiere tener compromisos de largo plazo, etc. Además, el millennial tiene menos ahorro de lo que puede haber tenido la generación anterior. Y más encima, las viviendas están particularmente caras y las tasas particularmente altas. Entonces, por todas esas cosas, en Chile y en el mundo está muy difícil comprar propiedades. Entonces, si está tan difícil, ¿por qué habría alguien de todas formas quererlo hacer? Bueno, porque eso mismo tú me estás diciendo, mira, yo prefiero poner mi plata en un viaje. Pero yo veo hartas personas que están interesadas de todas formas en tener su activo inmobiliario. Entonces, ¿dónde sientes tú? ¿Quién es el tipo de persona que se acerca a una empresa como Fraccional? Efectivamente, todos queremos tener casa, ya sea propia o de inversión. Entonces, todos, si pudieran, se comprarían una. Hay muy pocos personajes como contrarians que no quieren participar del mercado inmobiliario. Pero es un mercado súper seguro. Es un mercado en que tu plata efectivamente está puesta en algo que genera valor, que es el techo de alguien. Esa cuestión es súper difícil de discutir. Si yo pongo la plata en cripto, a uno le pueden gustar o no gustar, pero hay que encontrar como vueltas lógicas para explicar el valor de cripto. El valor de una casa no. Es súper simple. Entonces, por lo mismo, el inversionista lo entiende, el mercado lo entiende, el arrendatario lo entiende y lo paga acorde. Entonces es una inversión bien segura. ¿Qué hace Fraccional hoy? ¿A qué se dedica esta empresa? Ya, Fraccional lo que hace es que se pone de acuerdo con las inmobiliarias, elige departamento, y los elegimos así, los que sean buenos, porque tiene que ver con esta misión, ¿cierto? Que queremos que la vivienda sea mejor por medio de incentivos mejor alineados, ¿cierto? Y después nos vamos a ir para allá. Elegimos los departamentos, los reservamos por un periodo de tiempo y ponemos la infraestructura necesaria para que muchas personas puedan organizarse en una sola sociedad y compren ese departamento. Y por medio de su porcentaje de participación en la sociedad, reciben un porcentaje del valor del departamento y todo lo que ese departamento genere. O sea, si yo hoy no soy capaz de
conseguir un crédito para comprar una propiedad. Si yo hoy no tengo la liquidez para comprar o ni siquiera tengo para pagar el pie, yo puedo de todas formas invertir en el mercado inmobiliario en una propiedad de calidad a través de comprar un pedacito a través de fraccionar. Tal cual, no lo puedo haber dicho mejor. Ya, perfecto. ¿Y cuál ha sido como... Porque ¿cuánto tiempo lleva esta empresa? ¿Desde que pivotearon? Depende de cuándo empecé a contar. Está público en el mercado desde el 31 de diciembre de 2022. O sea, Ya, estamos cumpliendo llevamos- el primer mes. Para todos los que nos escuchan, eso fue hace aproximadamente, desde esta grabación, como un mes y una semana aproximadamente. Un mes y una semana. Ya, y hasta hoy, ¿cómo se ha visto la cosa? Bien, bien. En ese mes y una semana ya llevamos el 47% creo vendido del primer departamento en la Florida. Y tenemos más de 1.700 usuarios. Rompimos esa barrera hoy, celebramos, hicimos una champaña de mentira, primero champaña, pero sí, 1.700 usuarios en las primeras 5 semanas. ¿Y quién es el que hoy se está registrando? ¿Tenéis alguna especie de estadística? Sí. ¿Cuáles son sus características? Eso es súper interesante. Mira, primero que todo, de todo Chile, súper descentralizado. La gente de todas partes quiere llegar a esto, lo que demuestra que el problema va más allá de la gente que está alrededor de uno. Es muy fácil solucionarle problemas a gente que se parece a uno. Uno se da cuenta que hay gente en distintos lugares de distintas edades. El rango etario, para que te hagas una idea, el root promedio es 17 millones. Entonces, en Ya. ese sentido, sí se parece. Son como gallos de 30. Sí, ¿Cachai? ya, o sea, no son personas que están en la universidad, son Egresados. son definitivamente. egresados que están trabajando. Sí, porque la fracción mínima es de 200 lucas. Y yo creo que para un universitario hacerse 200 lucas como para entrar sigue siendo una barrera de entrada alta. Ya no son 10 millones, ya no es el pie de una casa, pero siguen siendo 200 lucas. El día de mañana nos encantaría reducirlo, pero hoy día estamos limitados por las estructuras legales que sostienen fraccionar, que lo podemos comentar después. ¿Y cuál es el sueño? Porque me gustaría soñar un poco contigo. Si a esta empresa le va bien, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cuántas propiedades querés tener? Y sobre todo, tocar un poco ese aspecto social que fue el que más me gustó de tu emprendimiento. Si tuvieras la escalabilidad de que esto le está yendo bien, ¿qué impacto social tendrías en las viviendas hoy? Yo sé perfectamente lo que haría si esto le fuera bien. Urbana, por un lado, te permite encontrar las oportunidades de mejor suelo con las normas correctas para construir buena vivienda. Y fraccional te permite generar un sistema de financiamiento de bienes raíces que le renta al inversionista, pero también que le genera al usuario, al que arrienda esta propiedad, buena calidad de vida. Entonces, si tú tienes fraccionistas, personas que ponen plata en fraccional, que además les interesa vivir en un fraccional, ¿cierto? Que la experiencia de vivir en ellos es tan buena que la arriendan dentro de lo que ya tienen, quizás tienen un descuento, etc. Está alineando los incentivos entre el que financia y el que habita. Cuando tienes escala, puedes llevar eso a la inversión completa de comprar el terreno. Y tú puedes hacer un edificio entero en que los vecinos de ese edificio son los que invirtieron para construirlo y tienen incentivos de que ese edificio sea bueno. Las personas que ponen la plata son las que van a habitar ese edificio. Entonces tiene incentivo que los departamentos sean buenos. Y ahí es donde caemos como a lo que venía al principio. Hay que organizar el sistema de incentivos en el mercado inmobiliario para que lo que quiere el inversionista sea lo mismo que quiere el habitante y los vecinos. ¿Cachai? O sea, al final del día tu sueño y lo que falta en Chile y lo que falta en el mundo es empezar a alinear al inversionista que solo está pensando en plata con la persona que vive en esa inversión. Exactamente. Y no se trata de retar al inversionista por pensar en plata. Ese gallo está totalmente en lo correcto por pensar así. Si está bien, esa es su inversión, es su plata, tiene que hacerla rentar. ¿Va? Si pensara lo contrario, yo lo retaría. El tema es que por default deberían alinearse esas cosas. El buscar plata no debería ser antítesis de hacer buena vivienda. Deberían ser cosas que se dan en conjunto. ¿Te fijáis? Y para eso necesitáis organizarlo de la manera correcta. O sea, me gustaría explorar esa frase porque creo que es algo que va a ser bien viralizable, digamos. ¿Cómo alineamos al inversionista que está pensando en rentabilidad con generar una mejor vivienda? Y la externalidad es positiva porque probablemente yo creo que si es que tú como inversionista creas una mejor propiedad y es mejor la calidad de vida de la persona que vive ahí, probablemente te rente mejor. Exacto. Y en el peor de los casos, si no te renta mejor y te renta igual, va a tener menos vacancia. ¿Cierto? Perfecto. En el peor de los casos. Mira, para entender cómo mejorarlo, entendamos cuál es el problema. ¿Vale? El problema efectivo, creo yo, y alguien podría, por favor, discútamelo, es que hay muchas capas entre el que pone la plata y el que habita. ¿A qué me refiero con muchas capas? Está la persona que le pasa la plata a la inmobiliaria. Está la inmobiliaria. Entonces, ¿el problema es cuál? Ya. En ese orden. El problema es que hay muchas capas entre la persona que pone la plata y la persona que habita. ¿Ya? La persona que pone la plata le pasa la plata a la inmobiliaria. La inmobiliaria le pide el diseño de un arquitecto. La inmobiliaria reta al arquitecto porque hizo una cosa muy loca. El arquitecto no habita ahí, la inmobiliaria no habita ahí, el que puso la plata tampoco.
Después, esta persona, esta inmobiliaria, hace un edificio que se lo vende a un inversionista, hormiga, que compra un departamento, pero que tampoco es en quien va a habitar. Entonces, ¿qué quiere ese inversionista? Que esa cuestión rente. Entonces, ese departamento que se diseñó para ser vendido para el inversionista, no se diseñó para ser habitado por el arrendatario. Y después recién este inversionista se lo arrienda a un arrendatario. Y ahí recién llega hasta el usuario. Entonces, ¿cuántas capas contaste entre medio? Y súmale además que este inversionista no pagó por esa propiedad lo que quería pagar. Pagó lo que le prestaron. Entonces, la herramienta básica del mercado para definir qué es lo que el mercado quiere está como subvencionada por crédito. Entonces tú no vas a comprar las propiedades de acuerdo a lo que tú crees que valen para ti, vas a comprar la propiedad de acuerdo a lo que el banco cree que la propiedad vale y cuánto está dispuesto a prestarte. Mira, entonces al final del día está tan lejos la persona que vive en la propiedad de inversión con el que invierte en propiedades de inversión que muchas veces se genera este desincentivo y se pasan todas estas cosas que yo encuentro que son súper terribles. O sea, la idea de los guetos verticales es real. ¿Cuántas viviendas en Chile no son dignas? Y es súper interesante tu proyecto porque lo que está haciendo es traer la oportunidad de generar esa vivienda digna y que va a traerle además rentabilidades a los inversionistas. Entonces lo encuentro bonito porque este es el tipo de emprendimientos que tenemos que impulsar, donde lo importante muchas veces está en la calidad de vida de la persona que está al lado, no solamente de la inversión, porque nuevamente yo creo que una buena inversión es capaz de mejorarle la vida a la persona que está al frente, a la cual tú le estás arrendando el departamento. Entonces, encuentro súper interesante esto, como que nunca pierdas un poco esa filosofía, ese espíritu, ese sueño, y no nos dejemos llevar solamente porque vendamos fracciones de este departamento que está de moda. No, preocupémonos de que haya una especie de filtro de calidad. Preocupémonos de que haya un poco de filtro de calidad y estándar de vida. Y con eso vamos a empezar a generar dos externalidades positivas muy buenas. Más dinero para los inversionistas y mejor calidad de vida para la gente. Entonces, súper interesante verlo desde ese punto de vista y ojalá que nunca se te olvide estas declaraciones que estás dejando grabadas y te las vamos a recordar cuando a este emprendimiento le vaya muy bien en el futuro. Y a ver, y hablando de esto, ¿hay algún libro o algo que a ti te haya llamado la atención que trate estos temas? Caché que ya que estamos en el tema como de esta misión que va más allá de la rentabilidad, hay un libro buenísimo, buenísimo, que se llama Start with Why. Ya empieza con el por qué. No recuerdo el autor, habría que ponerlo ahí en alguna parte. Simon Sinek, que está el libro detrás tuyo. No sé si está en esa línea. Bueno, pero no importa. Pero lo caché perfecto, ¿cierto? Start with Why de Simon Sinek. Ese libro para mí es eye-opener. Yo venía con el Why. Yo como por osmosis resultó que venía como con una misión que iba más allá. Y lo que intentaba hacer con Urbana era lo mismo que quería hacer con Fraccional. Yo quería solucionar Urbana para después generar un sistema de incentivos que permitiera hacer buena vivienda. Nunca me importó venderle terreno a la inmobiliaria. Yo quería un sistema que permitiera esto otro. Entonces adelantamos una pega nomás. Como Urbana no está funcionando, trajimos la solución del sistema de financiamiento para antes. Pero todo se movía alrededor del mismo Why. Y yo creo que un emprendedor que parte con un why llega más lejos, porque cuando se encuentra con los números, cuando se encuentra con las rentabilidades o con las dificultades, no mira para el lado buscando otra cosa más rentable o más fácil, sino que se queda donde está y lo insiste, porque lo importante no es el negocio, es el porqué del negocio. Y ahí el porqué, bueno, está súper claro. Y en este camino, ¿cuál ha sido tu fracaso favorito? ¿Cuál ha sido tu error, tu problema que te ha llevado a cambiar y mejorar aún más? Voy a tener que darme un minutito para pensar. Mira, fracaso favorito. Porque podríamos decir, en cierto sentido, que el haber partido con un emprendimiento, haber pasado 6, 8 meses y no haber logrado vender nada, puede ser visto como un fracaso. Desde el punto de vista desde afuera, es un fracaso, digámoslo como es. Pero al mismo tiempo, fue la herramienta y el punto de inicio para pivotear y cambiarse para otro lado. A mí una historia que me gusta mucho es la de Instagram. No sé si tú sabías, pero Instagram antiguamente no se llamaba Instagram. Instagram se llamaba Bourbon. Y Bourbon era una empresa que lo que hacía era que tú ibas a un restaurante, tú le ponías una estrellita del 1 al 5 y le ponías una foto del lugar. Y lo interesante es que lo lanzaron, empezó a crecer y no le fue muy bien. Y pasaron meses y no lograba hacer nada. Y muy interesante porque estaba el fundador de Bourbon caminando por la playa con su señora y le pregunta, oye, ¿qué es lo que más te gusta de mi aplicación? Mira, en realidad el tema de ponerle nota a los restaurantes es súper entretenida, pero no me llama tanto la atención. Lo que a mí me gusta es la foto. Ah, qué bueno, que le puedes sacar fotos a los platos, a las comidas, a los lugares. Sí, qué bueno. Oye, pero
tú nunca subes esas fotos. Yo te he visto, yo soy el creador de la aplicación y yo sé que en tu usuario nunca subía una foto. Bueno, es que en realidad mis fotos no son tan buenas. Ya, ¿y por qué no son tan buenas? Bueno, es que no son como las de mi amigo Juan. Oye, pero si tu amigo Juan lo que hace es que para que se vean las fotos como se ven, es que le pone muchos filtros. Ah, sí, bueno, es que en realidad mis fotos no son igual. ¿Y si yo te pusiera un filtro? ¿A ti te gustaría subir una foto? Probémoslo. Dicho y hecho. Siguiente cosa que hizo este fundador después de muchos meses de no lograr hacer nada y no vender nunca su aplicación fue ponerle un filtro. Y dijo, ¿sabéis qué más? Voy a cambiar el nombre y me voy a dedicar exclusivamente a una aplicación que sube fotos y con filtro. El día que hizo eso, en la noche, porque lo lanzó en la noche, es fascinante, se empezó a descargar masivamente. Y no se descargó en su ciudad, porque él lo subió a las 12 de la noche. Se empezó a descargar en China, en Asia, en un lugar donde cuando él lo subió era mediodía. Y esto es una historia muy, muy interesante, porque te muestra muchas veces que tú tienes el diamante en bruto, que tienes esa capacidad dentro de tu emprendimiento para hacer algo brutalmente gigante, pero no lo tienes todavía. Entonces es interesante que una de las grandes habilidades de los emprendedores es decir, llegamos hasta aquí con este producto, lo voy a cambiar y me voy a enfocar, por ejemplo, en esta característica del software que parece que llama la atención. Y un poco que siento que es como tu historia, porque tú me dices, mira, yo iba a las inmobiliarias, les mostraba mi aplicación y no les gustaba. Pero me empecé a dar cuenta que respecto de esta otra funcionalidad, todos me paraban y me preguntaban y le hacían doble clic. Entonces, yo creo que ahí tenéis una historia muy interesante para contarle a todos los emprendedores. Mira, mi emprendimiento es una historia parecida a la de Instagram. Mi emprendimiento es un emprendimiento que estaba mal enfocado al principio. Y el pivote te llevó un poco al éxito. Entonces, yo te diría que aunque tú no lo hayas respondido, yo creo que tú tienes un fracaso que te llevó a un éxito posterior muy interesante. Totalmente de acuerdo. Lo que yo no estoy seguro es si ese es mi favorito. Mira. Yo creo que al final la clave es fracasar harto nomás. Es así de simple. Yo creo que todas las personas, exitosas o no, tienen como un 1% de éxito en su vida. A algunos les sale en la primera, a otros en la segunda y a otros en la 99. ¿Cachai? Pero tenéis que probar 99 para que te salga, porque en algunos le va a dar el palo al gato. Y es ese no miedo a fallar lo que es clave, independiente de cuál sea como el error favorito o el fracaso favorito. Es el no creer que el fracaso es el final, el fracaso es el principio. El fracaso es cuando te das cuenta que tenés que hacer otra cosa. De que está ahí un fracaso más cerca del éxito. Totalmente de acuerdo, sí. Está ahí un fracaso más cerca del éxito. Igual me gusta eso, es una conversación bien interesante que da para largo. Como pregunta para ti, probablemente antes de ser fraccional, muchos cercanos tuyos te han haber dicho, cámbiate, sal a buscar pega, no está tan bueno tu emprendimiento. ¿Te pasó? No, porque soy arquitecto. Mira. A los arquitectos no les va tan bien respecto a lo que uno esperaría de una carrera de 5 o 6 años en la U. A los arquitectos les va bien, con estándar como nacional, pero no les va tan bien como les gustaría decir que les va. Entonces, no, en general, muy poco. Cuando estaba trabajando en móvil, no alcancé a interactuar con nadie porque estamos en pandemia. Después puse mi oficina y a todo el mundo le pareció lógico. Y sí, siempre me dijeron no estudio arquitectura. Lo dijeron un montón de veces. Pero no ya habiendo estado emprendiendo. Pero creo que no es lo que le pasaría a cualquiera y no tiene que ver con ningún mérito mío. Es simplemente que tuvimos la suerte que levantamos capital súper rápido. Entonces yo tenía sueldo. ¿Sí? Con el capital levantado hubo un montón de personas, estos Platanus Ventures, que confiaban en que nosotros íbamos a construir algo increíble y nos pasaron la plata y nos dieron permiso de pagarnos ese sueldo, ¿cachai? Mientras lo construíamos. Entonces tuve mucha suerte. ¿Y dentro de esa organización ha habido alguna especie de ángel, alguien que te haya ayudado? Ellos son todos unos ángeles. Ellos, parte de lo que hacen, además de pasarte la plata, es como smart money. Te ponen inteligencia, te ponen redes, te ponen un montón de cosas, te apoyan un montón. Ellos siempre están disponibles para yo reservarles 20 minutos. Mañana, si se me ocurre hablar con alguno de ellos, le reservo 20 minutos y converso con ellos. Pero hay una persona en particular. Hay una persona que es un seco del emprendimiento. Cualquier persona como del ámbito lo conoce, que es Sergio Mendoza. Sergio Mendoza casualmente es amigo de la infancia de mi papá. Entonces, cuando yo le conté que tenía ganas de dejar la oficina de arquitectura y hacer urbana, me dijo, debería conocer a Sergio. Venga conmigo. Exactamente. Y me senté a conversar con Sergio, que es este gallo debe tener, ¿qué tendrá? ¿60? Debe tener Sergio. Simpatiquísimo. Trabajó muchos años en Lanchile y después sacó un montón de emprendimientos sucesivos. Es como en la segunda mitad de su vida se convirtió en un emprendedor serial, en serie. como le dicen. Exactamente. Y muy exitoso en todo. Y me senté a contarle esta idea y desde entonces ha sido un poco como un gurú. Hablo con él una vez cada 4 o 6 meses, le cuento cómo voy, me da tips, pero lo encuentro un seco y él ha sido tremendo aporte.
sin considerar además que es parte de los accionistas de Urbana, a.k.a. Fraccional. Otra pregunta. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere invertir en su primer fraccional? ¿Qué tiene que mirar? ¿En qué hay que fijarse? Buena pregunta. Hemos querido poner en la aplicación las cosas más clave que uno se tiene que fijar para elegir una inversión, pero todavía no hay suficientes usuarios para vender un gran portafolio de propiedades. Tenemos que llevarlas de a poco. Entonces, no serviría de mucho comparar porque no hay mucho con lo que comparar, ¿cierto? Pero dicho eso, la idea de fraccional es que te sirva como una inversión de práctica para cuando te gastes los 100 millones el día de mañana en tu propiedad de inversión, no sea un riesgo tremendo sin que conozcáis los mercados. Entonces, la idea es hacer las mismas lógicas de búsqueda y de juicio que harías con una propiedad. Investigar qué comunas tienen buena plusvalía, qué comunas tienen buenos arrendatarios con pocas vacancias, qué proyectos o qué inmobiliarias hacen buenos departamentos que no te van a fallar cada 5 minutos, que no van a ser un dolor de cabeza de postventa. Hay un montón de cosas que fijarse y hay que acordarse que un pequeño arreglo en un departamento es un gran monto. Entonces es muy importante ser busquilla. Nosotros estamos haciendo busquilla por nuestro lado y lo que llega a fraccional va a estar ya con esa busquilla encima. Pero dentro de las alternativas de fraccional nosotros vamos a encargarnos de que con el tiempo haya variedad, que tú puedas tener la opción de arrendar algo quizás en una comuna de menos plusvalía, pero de mayor seguridad en el arriendo, o viceversa, algo de mucha plusvalía, pero que no estás tan seguro si se va a lograr, de mayor riesgo. Van a haber como distintos tipos de fracciones y creo que va a ser siempre la responsabilidad de cada usuario descubrir qué es lo que prefieren y cómo armar su portafolio, seleccionar distintos tipos de fracciones para armar como algo equilibrado que le haga sentido. ¿Y tú tienes propiedades de inversión tuyas? No, o sea, por eso digo fraccional, pero yo no me puedo comprar un departamento, no pude. Porque como emprendedor el crédito no te trata muy bien, ¿cierto? Y empecé a hacer esto recién salido de la U, entonces siempre he sido emprendedor. Yo salí de la U el 2020, marzo de 2020, di el título, el magíster de arquitectura, y día siguiente nos encerraron pandemia. Ya. Esa fue como mi vida profesional y de ahí emprendimiento hacia adelante. Entonces, con el emprendimiento de la oficina de arquitectura no tuve tiempo de juntar un pie, ni mucho menos. Cuando estáis emprendiendo, aunque ya he levantado capital, tampoco deberíais estar juntando muchas lucas. Si te estáis pagando suficiente para ahorrar demasiado con el capital de venture, te estáis pagando mucho porque tu ahorro está en el equity de la empresa, ¿cierto? Entonces sí, vivimos cómodos con el pato, hay que estar lo suficientemente tranquilos como para... No es que viva con él, pero cada uno vive como por su lado. No es que haya que morirse de hambre, para eso está la plata, para que uno esté cómodo y concentrado en su emprendimiento, pero ahorrar particularmente para bienes raíces no ha sido el objetivo. Ya. Con fraccional sí. De a 200 luquitas sí. ¿Y fracciones sí has tengo. comprado fracciones? Obvio, fue lo primero que hicimos. De hecho fue regla. Día 1 hacemos fraccional, cada uno tiene que poner de su plata para tener una fracción. Fue los primeros usuarios. Perfecto. Con el pato. Eso me gusta porque el emprendedor que no invierte en su propio negocio es sospechoso. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, nosotros partimos de ahí. O sea, ¿cuál es la lógica? Para hacer un buen producto digital, tenéis que estar muy cerca de tus usuarios. ¿Qué mejor forma de estar cerca que ser un usuario? Entonces, si yo quiero saber algo sobre mi fracción y me meto a la página y no puedo averiguarlo, ninguno de mis usuarios puede averiguarlo. Yo lo puedo revisar en la base de datos, van a saber tú, pero ellos no. Entonces, el que yo tenga la fracción me permite a mí no solamente participar de esto y tener como skin in the game, dirían los gringos, pero sino además una herramienta para nosotros de construir un mejor producto, porque cuando nosotros necesitamos hacer algo, alguien más lo va a necesitar hacer también. Ya, o sea, al final del día, ¿tú le recomendarías a los emprendedores probar sus propios productos? Obvio, sí, lógico. O sea, siempre que tú seas parte del público objetivo de tu producto, ¿cachai? Si tú tenías una empresa de cuidado de personas adultos mayores y no eres un adulto mayor y no tenías adulto mayor en tu familia, quizás es difícil probarlo, pero tenés que estar lo más cerca posible de tus usuarios, siempre. No. Si tú fueras profesor de universidad Lo fui un tiempo, me encanta. y tuvieras que volver a esa situación, a ese lugar, ¿qué tipo de consejo le darías a una persona que quiere emprender en arquitectura, en cosas con arquitectura? ¿Qué es lo más difícil? Cosas en arquitectura. El consejo número 1 sería que tomen ramos de otras áreas. A mí este consejo me lo dio mi papá cuando yo estaba entrando a la oficina. Me dijo, o sea, a la oficina, a la escuela. Me dijo, tus clientes no van a ser otros arquitectos. Tus clientes van a ser abogados, ingenieros comerciales, médicos que se quieren hacer en su casa y inversionistas de todo tipo que quieren hacer edificios. Tienes que hablar su idioma. Entonces, si es que estás en arquitectura o cualquier otra carrera, yo recomendaría como ampliar el espectro, entender cómo se construyen negocios, ¿cierto? Aprender un poco de marketing, aprender un poco de economía, como las cosas básicas, y ver cómo puedes apalancar esos conocimientos para con tu carrera en particular. En este caso arquitectura, cualquier otro caso, otra cosa. Y en tu caso, ¿qué otros ramos tomaste? Tomé intro a la economía, tomé micro, macro 1,
tomé marketing específicamente. ¿Qué más tomé? Creo que esos fueron los electivos de ese tipo. Tomé deportivo y un montón de cosas, pero esos fueron como los claves. Ya, y ahí conociste gente de otros lenguajes, digamos, ingenieros comerciales, estoy suponiendo. No, particularmente ingenieros comerciales porque estaban todos en San Joaquín, estaba en otro campus, entonces estaba como con pura gente que lo había tomado como lateralmente. Éramos como todos como outsiders de esos ramos. Yo creo que el lugar donde más aprendí cosas como claves para el emprendimiento, más allá de que esas cosas como que me abrieron el interés, fue YouTube y audiolibros en general. Yo Ya, ¿y por qué YouTube? A ver. muchísimo YouTube. Es tan profundo el conocimiento que hay en esa plataforma. Si es que... ¿Algún video en particular? ¿Algún Bueno, youtuber? particularmente startups, el canal de Y Combinator es muy útil saber inglés para esto. El contenido en inglés es infinitamente mejor que en español. Ya nos pondremos al día como región. El canal de Y Combinator es muy bueno. Hay varios canales. Economics Explained, lo encuentro buenísimo. Es un australiano que explica la economía. Hace sentido. El canal de The Economist, muy bueno. Hay muchos, veo muchas cosas. Y nunca fue como que... Bueno, a veces vi como clases. Hay unos ramos de Stanford que están públicos en YouTube, buenísimo. Entonces, nada, va a depender de lo que quiera investigar cada uno, pero en YouTube está todo. ¿Qué te entregó YouTube que no te entregó la universidad? Porque tú me decís, donde más aprendí fue en YouTube. ¿Por qué aprendiste más en YouTube que en una clase de macroeconomía en la Universidad Católica? Yo creo que me dan la posibilidad de entrar de a poco a los intereses. Tú tomabas el ramo de macroeconomía y ya tenías como un compromiso de dar una prueba de macroeconomía y tenías que aprenderte el libro de macroeconomía. En cambio, en YouTube podéis ver como un video cortito que te explica una cosa. Y si te interesa más, veis otro. Y el algoritmo te ayuda a que mientras más vais viendo, más te va mostrando. Entonces como que te acompaña. Encuentro que como proceso de aprendizaje es mucho más amigable. Entonces al final terminé consumiendo mucho más de eso. Yo no, llevaba un buen rato que no veía nada de tele, nada de Netflix, solamente cuando me juntaba con mi polola veíamos una serie y después volví a la casa, puro YouTube. Y estaba siempre aprendiendo. Para mí siempre ha sido un hobby aprender. Me encanta. Y yo creo que eso cualquier emprendedor como debería adoptarlo como hobby también. Aprender es como tu superpoder. Ya, y al final del día tú aprendes a través de YouTube. Mira qué interesante. Y por ejemplo, lectura, ¿lees? Me he graduado más de YouTube ahora, últimamente. Pasé a los audiolibros. No tengo mucho tiempo de sentarme tranquilo a leer. Cuando ya estoy solo, cuando estoy como solo en la casa, estamos con mi polola viendo tele, es como después de las 8 de la noche, filo. Contenido X. Durante el día me estoy moviendo siempre. Me voy en bicicleta a la oficina, voy al gimnasio, después estoy todo el día entre que las cosas que yo tengo que hacer y todas las cosas que el resto del equipo necesita que yo haga. Entonces hay poco espacio para sentarme a leer. Pero mientras ando en bici, mientras estoy en el gimnasio, mientras vuelvo a la casa, escuchando audiolibros. ¿Y audiolibros de tipo no ficción? De cosas donde puedes ir aprendiendo ideas. 100% no ficción. No ficción. Siempre aprendiendo ideas. Mira, interesante. Puedes escuchar nuestro podcast. Sí. Tengo que explorar más en los podcasts, de hecho. Ya, y por último, para ir cerrando, si alguien quisiera encontrarte, alguien quisiera saber más sobre fraccional, alguien quisiera entender a qué se refiere todo esto que hemos hablado todo este rato, ¿dónde te puede buscar? Hay 3 lugares principales. Lo primero que recomendaría es ir a la página fraccional.cl. Lo tengo aquí en el bracito. Ya, fraccional.cl, ok. Fraccional.cl. Si te equivocáis en escribirlo, va a llegar igual, porque nos encargamos de tener los dominios similares y decir, te equivocaste, era ya. Así que la gente va a llegar igual. Fue uno de los hacks del pato que ha puesto para que la gente llegue. Ese es el principal. Segundo, tenemos un Instagram donde explicamos las cosas lo más amigables posible. Estamos chatos con las cuestiones muy corporate, que como que se nota que no tienen amor. Nosotros hacemos con amor todos nuestros posts y explicamos las cosas como uno quiere verlas. Y finalmente mi TikTok personal no tiene tanto que ver con fraccional, obviamente hablo mucho de eso ahí, pero habla más como de esta misión, ¿cierto? Que va un poquito más allá de convertir el mercado inmobiliario en un mercado más justo, amigable y con buenos incentivos. Mi canal de TikTok, Tomás Charles en TikTok, me van a encontrar, tengo unos cuantos seguidores, ahí pueden estar en contacto conmigo. Y para las personas que están escuchando esto por Spotify, el usuario de TikTok, ¿cómo es? Creo que es Tomás.Charles, déjame revisarlo. Tomás.Charles, ya. Sí. Déjame confirmar. Importante en la versión audio, digamos. Sí, Tomás.Charles. Entonces, con eso queremos irte dando muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Fue una conversación distinta, me gusta. Es rico traer gente que tiene una historia, que tiene un emprendimiento, que tiene una misión, que tiene un why, como decías tú. Y un poco queremos darles las gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Queremos particularmente invitarlos a seguir fraccional.cl, ver el Instagram de Tomás aquí presente, ver su TikTok y sobre todo les pedimos que si nos pueden ayudar, visiten la página.
dennos un poquito de feedback. Métanse por favor a los comentarios y déjennos su impresión, porque eso va a hacer que nosotros podamos hacer crecer el emprendimiento, Tomás. Y qué cosa más rica que ver que un emprendimiento que tiene espíritu, que tiene corazón, crece. Así que muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Le damos las gracias también a la productora JP Cuadrado, que siempre está ayudándonos haciendo estos lindos videos que ustedes están viendo probablemente en todas las redes habidas y por haber. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por haber venido el día de hoy. Gracias a todos los auditores que nos escuchan semana a semana. Así que muchas gracias, Tomás, por haber venido el día de hoy. Y Gracias, ojalá que esto se repita. Te pasaste, nos estamos viendo.